Muy buenos días, bienvenidos a Revivados por su palabra. Esta mañana vamos a seguir revisando el libro de Segundo de Crónicas, ahora el capítulo 29. Y nos va a hablar acerca del reinado de Ezequías. Ezequías en realidad es un rey que se vuelve al Señor, ¿no? Dice, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, dice el verso 2, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, ¿no? En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. Ahora, ¿qué sucede? Durante sus últimos años, desde que su tatarabuelo, por ejemplo, tanto Jotam como Acaz, no siguieron al Señor de todo corazón, ¿no? Incluso su tatarabuelo, que era Uzías, tampoco fue de todo corazón de parte del Señor. En algunos momentos se equivocaron y muchos de ellos ni siquiera iban al templo. El templo comenzó a llenarse de todo tipo de cosas, ¿no? De idolatrías incluso, ¿no? Como nosotros habíamos visto, por ejemplo, el rey Acaz, ¿no? Él trajo ídolos de algunas partes de alrededor de Palestina y los había colocado en el templo. Entonces, cuando Ezequías se propone hacer las reformas que son necesarias, él saca todos estos objetos que estaban en las partes del templo y quiere purificar. Entonces, había que abrir las puertas del templo y restablecer los servicios religiosos. Es muy triste entender que durante muchos años el templo pasaba deshabitado, desprovisto de todo lo que se necesitaba para los servicios, y no se abrían para los sacrificios, ni se celebraban todas las festividades que eran comunes en el término religioso. Porque para el pueblo de Israel, y sobre todo para los judíos, su vida y su calendario tenía que ver mucho con estas fiestas, y estas fiestas tenían contenidos y simbologías espirituales muy profundas que les iban a arraigar a entender quiénes eran ellos, de dónde habían venido y a quién es el Dios en el que sirven. Y eso es justamente lo que ellos no hacían, y por lo tanto se habían olvidado del Señor, ¿no? Y por eso dice el verso 6, es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Y es allí, en ese sitio del templo, donde Dios iba a manifestar. Cuando se consagró el templo en el tiempo de Salomón, Salomón oró y dijo unas palabras y le pidió al Señor que este sea el sitio donde las personas puedan volverse a encontrar con Él. Y ahora que habían abandonado a Dios y el templo estaba cerrado, Ezequías va a tomar la primera decisión sabia: restablecer el templo y purificar el templo. ¿Y cómo lo va a purificar? Con sangre. Suena un poco contradictorio. Cualquiera dice, lo voy a purificar limpiando con cloro, con jabón, con detergente. No, lo voy a purificar con sangre, porque la sangre tenía que hacer esta propiciación, esta expiación por el pecado de los demás, porque apuntaba a la obra del Mesías, uno que tenía que venir y purificar a su pueblo para siempre del pecado. Solo son símbolos, y estos símbolos apuntan siempre a la obra poderosa de Jesucristo. Y es así como todo el pueblo se congregó y estaban muy felices. El último versículo dice, y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Reorganizaron todos los sistemas y los rituales y todas las cosas que el templo, que estas implicaban para el templo. Entonces vemos aquí que hay siempre prontitud de las personas que están dispuestas a servirle al Señor. Dios quiera que esa misma reconciliación, esas mismas reformas también en nuestra vida se puedan realizar. Examínate este día. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos das tu palabra y tu palabra habla de reformas, de cambios, de transformación, de estar más cerca de ti, oh Dios, de reconstruir cosas que eran beneficiosas y que seguramente se perdieron. Ayúdanos a que esto sea una realidad, oh Padre. Y gracias porque nos oyes y tienes un cariño muy grande por tus hijos. Todo esto te pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.